todos los días. Es un caso extremo porque lo acompaña una violencia asesina, enfatizó. Y en el sector policial, 4 sujetos fueron detenidos en la comuna de Ñuñoa tras protagonizar un robo frustrado del sector oriente de Santiago. En horas de la noche, en el área de Los Dominicos, la banda llegó a bordo de un auto e intentó robar a una camioneta Hyundai Santa Fe, pero fueron sorprendidos por carabineros que patrullaba la zona. De inmediato los delincuentes se dieron a la fuga en el auto en que habían llegado y personal uniformado salió tras sus pasos. La persecución en que hubo disparos terminó en la comuna de Ñuñoa, donde los delincuentes impactaron contra un semáforo. No hubo heridos en este procedimiento. Estas son algunas de las informaciones que vamos a ampliar luego, como ya tú bien lo decías, Gabriela, a las 19:45 en nuestra edición Express. Adelante, allá en Viña del Mar, Gabriela. Gracias, Eduardo. Estaremos atentos a las próximas informaciones. Pero, bueno, esta alarma, estas alertas principalmente llegan a la ciudadanía. ¿Cómo lo toman los chilenos? ¿De qué forma reaccionan frente a estos anuncios de terremotos y de catástrofes naturales? Les preguntamos y esto nos respondieron. Sí, nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, aparte de que, por lo que supe ahora último, los terremotos son creados. A ver, aquí los dos con cara de duda. ¿Qué es eso de que los terremotos podrían ser creados? A ver, se habla de que, no sé si estoy cayendo en algún tipo de barbaridad o exageración, pero se habla de que Estados Unidos tendría algún tipo de máquina especial que podría crear o no los terremotos. Sí, también, digamos, también podríamos creer en brujos, podríamos también creer, digamos, en cuentos de hadas. La verdad es que pretender que existen maquinarias escondidas, o sea, digamos, estos grandes secretos que dañan al resto, es normalmente, digamos, un buen tema para la ciencia ficción y para buenas novelas. Pero, digamos, en la realidad es simplemente basura. O sea, no podríamos hablar de antes ningún caso de que exista tal tecnología de que se puedan crear los terremotos. A mí el término terremotos creados me produce un rechazo inmediato. O sea, no existe en mi mente un antecedente de ese tipo que me permita siquiera pensar en esa posibilidad. ¿Por qué la gente o algunos científicos se toman estos temas tan a la ligera a la hora de dar a conocer datos de tal magnitud que claramente pueden tener repercusiones muy importantes en la ciudadanía? Creo que fundamentalmente tiene que ver con la pérdida que hemos tenido como sociedad del concepto de responsabilidad. Creo que vivimos una sociedad que contempla mucho, toma muchos elementos lúdicos como forma de vida y la verdad es que no valora o no se da cuenta exactamente el efecto que puede producir en el resto. Pero una cosa es farandulizar la ciencia y otra cosa es tomar las precauciones necesarias para evitar muertes o desastres, ¿no? O sea, hay un hecho constatable que es absolutamente irrefutable. Los seres humanos estamos mucho más expuestos a los desastres naturales. Hoy día la población mundial es mucho más grande que hace 100, 150, 200 años atrás. Por lo tanto, cuando ocurre un desastre, cuando ocurre una catástrofe, es mayor la cantidad de personas que se ven involucradas. Hay muchas personas que viven en condiciones vulnerables, por lo tanto se ven afectadas por estos fenómenos. Por lo tanto, hay una conciencia, sobre todo estos últimos años, los últimos 30, 40 años, entre paréntesis lo dice un informe de la Organización de las Naciones Unidas, y eso muestra, digamos, de que ese solo hecho provoca quizás cosas como las que estamos comentando. Obviamente se requiere que los profesionales, los científicos que hoy día trabajan en esto, sean personas serias y sean personas que sepan entregar por los cánones que corresponden, por las vías que corresponden, la información a la población. Eso, perdón, yo quiero decir algo. El terremoto del sur de Chile, perdón, del centro-sur hace dos años atrás, es un terremoto que la ciencia, los científicos, en el ámbito científico, se discutía respecto a eso. De hecho, nuestro invitado de Santiago podría él mencionar respecto a los estudios que hacía el Servicio Sismológico y Geofísica de la Universidad de Chile, respecto a la zona de gap sísmico, o sea, una zona donde no ocurrió un gran terremoto, que es la zona de Pichilemu a Concepción. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay ciertos
niveles de personas que tienen ciertos conocimientos, que saben que estos temas están en el tapete. Sin embargo, la gente común y corriente que no maneja esta información no está al tanto de ello y quizás puede lucubrar cosas como las que estamos conversando. Y precisamente de eso queremos conversar ahora. Vamos a revisar declaraciones de la gente en la calle, que también le atribuye ciertas responsabilidades a los medios de comunicación y también a lo que se genera producto de estos anuncios. Escuchemos. Hasta donde yo sé no se puede predecir con mucha anticipación, así que... Pero hay señoras que están juntando agua. ¿Qué te produce eso? Bueno, es que en estos tiempos hay muchos medios que manipulan mucho de repente las cosas y la gente es vulnerable muchas veces a ese tipo de comentarios e ideas que sobre todo si traen miedo. Ahí está entonces, y se lo comentaba recientemente, hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación a la hora de emitir esta información y a la vez hay una sobrevaloración de los temas porque se convierten en los temas más comentados, en las redes sociales se produce un impacto realmente impresionante, como lo decía la periodista al preguntar a la gente en la calle, hay señoras que están juntando agua producto de lo mismo. ¿Por qué se produce este interés masivo a la hora de comentar este tipo de temas? Lo que pasa es que hay que tener claro la importancia que tiene la televisión, que es un medio en el cual las personas normalmente observan, se dedican a observar y no se dedican a reflexionar. No es como la lectura, cuando uno lee un libro o un periódico, tiene una opción de reflexión, pero en realidad quien está viendo la televisión está atento a lo que viene inmediatamente a continuación. Por lo tanto, la baja opción a reflexionar que tiene esa persona lo hace que se convenza muy rápidamente de lo que dice la televisión. Lo que dice la televisión, una gran parte de la población lo considera una verdad solo por el hecho de haber sido dicho en televisión. Y eso es algo de lo cual la televisión debe estar consciente en su minuto. Y yo creo que las personas, quienes hacen televisión responsable, se preocupan de ello. Ahora bien, por otra parte, una de las razones por las cuales los tsunamis son un tema que aparece como nuevo desde la perspectiva de las personas, es porque la ocupación del borde costero no fue posible hasta que se extendieron las redes de agua potable. Mientras las redes de agua potable no podían llegar muy lejos, cosa que ocurría hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, las ciudades que tenían agua era porque estaban en la cercanía de un río y la distribución a lo largo de la costa era muy cara, no se hacía y por lo tanto el borde costero tenía un grado de ocupación menor. Eso mismo hacía que cuando ocurría un fenómeno, este fenómeno afectase costas que no estaban pobladas. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro borde costero está habitado de forma irresponsable, reciente e irresponsable. No habría una planificación mayor a la hora de diseñar precisamente los planos reguladores de los bordes costeros, pensando, por ejemplo, lo que ocurrió en Dichato o en la misma Constitución con el tsunami del 2010. Eso es un hecho absolutamente constatable. Es así. Es así. Y lo reconocen autoridades y se sabe que... O sea, en definitiva, ¿no deberían haber construcciones en el borde costero, por ejemplo? A ver, los científicos podemos, los que estudiamos estos temas, podemos dar nuestra opinión, pero no somos los que decidimos. Al final podemos dar nuestra opinión, podemos conversar con autoridades en ciertas instancias y simplemente decir lo que correspondería hacer. Sin embargo, son otros entes los que toman decisiones y uno ve en el tiempo de que a veces en ciudades importantes como Viña del Mar, no me refiero específicamente a la situación de Viña del Mar, pero Viña del Mar, Valparaíso, ciudades costeras, donde los planes reguladores pasan tiempo y se discuten, pasan los años y uno de repente, como especialista en el tema, dice, están tocando el tema tsunami alguna vez. El tema tsunami no es importante para los arquitectos. Ese es otro tema. Los profesionales chilenos tienen muy poco conocimiento en estos temas. Yo hago clase en la Escuela de Ingeniería Oceánica Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso y los ingenieros saben muy poco respecto a este tema. Entonces hay un vacío ahí de que se requiere que nuestros profesionales, los que van a manejar las municipalidades, los que van a ser asesores de autoridades, sean personas que conozcan de este tema y estén sensibilizados respecto a este Pero en relación a lo mismo, cuando hablamos del borde costero,
en definitiva nuestras ciudades que se encuentran precisamente en el litoral podrían quedar en el suelo en caso de que un terremoto como el de Japón, por ejemplo, azote nuestras costas y tengamos un tsunami de esas características? No por ser alarmista, pero también es para estar preparados. Nosotros tuvimos mucha suerte el año 2010, mucha suerte, porque el terremoto del año 2010 fue un terremoto un poco menor que el terremoto de Japón y un poco mayor, me parece, que el terremoto del sudeste asiático. Sin embargo, en el caso del sudeste asiático hubo alrededor de 300.000 muertos y nosotros tuvimos alrededor de 200 muertos por tsunami y 300 por sismo de ese orden. Pero ¿qué pasó? Primero, el tsunami, el terremoto, se produjo exactamente en una de las bajamares, cuando el mar estaba más bajo del año. Segundo, con luna llena, o sea, aún cuando se cortó la luz, había luz para huir y eso permitió la huida. Tercero, con solevantamiento, o sea, el terreno físicamente subió. Por ejemplo, en Talcahuano subió 45 centímetros, medio metro. Si lo sumamos los 2 metros que se ganaron por la marea baja, son 2,5 metros más que habría tenido. Con 2,5 metros más, o sea, si la condición hubiese sido al revés, en marea alta, todo Talcahuano queda inundado. 100 kilómetros cuadrados inundados. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese ocurrido de día, por ejemplo? Si esto hubiese ocurrido de día, en horas hábiles, probablemente los efectos habrían sido bastante mayores. ¿Habríamos tenido más gente muerta? Mucha gente muerta y por una razón bien simple. No sé si usted recuerda la evacuación del día del cambio mando. Perfectamente la recordamos. Yo era un sismo grado 6,9 que no tenía ninguna posibilidad de generar tsunami, además por su ubicación, ninguna posibilidad de generar tsunami. Sin embargo, se dio una alarma, producto probablemente, digamos, de lo extremo que era, digamos, el cambio de mando y que podía pasar algo. ¿Ahí pecamos de exagerados? Pecamos absolutamente ¿No exagerados. debería haber existido alerta tsunami ese día? Obviamente que no. Y hay más, hay una cosa que es importante con esto. Ese día murió una persona porque se le impulsó a seguir subiendo. Yo bajé a mirar esto. Al cabo de 15 minutos, yo estaba mirando qué sucedía en Viña del Mar. Y lo que sucedía es que todos los autos estaban trabados. O sea, si hubiese habido un tsunami, habrían habido muchos miles de muertos. Vamos a estar porque todos arrancaban en auto. Porque al parecer también hay un tema de educación que nos está haciendo falta. Le decíamos que hay muchas personas que prestaron atención a estas advertencias y tomaron ciertas precauciones. ¿Sí? ¿No me cree? Ponga atención. Temor, miedo. Sí. ¿Se le cree entonces? Sí. Tengo todo preparado, un bolso, todo lo que puedo más llevar y arrancar.